Bien, amados, vamos entonces a iniciar el día de hoy con el estudio de la Parashá para este Shabbat que el Eterno nos ha podido entregar. Y la verdad que siempre de mucho provecho que podamos estar durante la semana estudiando la Parashá, cada aliyot. De hecho, la palabra aliyá, ¿verdad? La entendemos como ascender, como subir. Y de esa forma vamos viendo que cada día el Eterno nos da la oportunidad para que con un pequeño extracto podamos ir ascendiendo, podamos ir estudiando y de esa manera llegar a un conocimiento muchísimo mayor. Entonces, el día de hoy, amados, vamos a estudiar la parashá que se titula Bo, que significa ven, ¿verdad? Literalmente, y esta parashá va a abarcar del capítulo 10, versículo 1, al capítulo 13, versículo 16. Amén. Así que esta ya es la tercera parashá del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Vamos entonces a estudiar la porción del día de hoy, amados. Primero que todo, ¿verdad? Tenemos que identificar lo que significa la palabra bo, para que podamos ver lo tremendo que el Eterno nos quiere mostrar a través de esto. Vamos a leer lo que dice el versículo 1. Adonai dijo a Moshe, ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos, para dar en medio de ellos estas señales mías. ¿Verdad? Hasta este momento ya hemos visto 7 plagas de lo que conocemos como las 10 plagas. Bueno, incluso podrían catalogarse como más de 10 porque hay una que involucra dos cosas, ¿verdad? Sin embargo, hasta este punto podemos decir que hemos visto 7. Entonces, Adonai le dice, ve a Faraón para que allí, ¿verdad? Puedan su corazón endurecerse y seguir viendo las maravillas y señales que el Eterno está mostrando dentro de la tierra de Egipto. Pero lo más curioso de esta palabra, que es bo, que se ha traducido simplemente como ve, como si el Eterno estuviera ordenando a Moisés que vaya hacia Faraón, lo que en verdad el Eterno está diciendo es ven a Faraón. Es decir, que donde está Faraón, él también está. Vamos a ver lo siguiente a continuación. Esa frase de ve a Faraón se debería haber traducido de una mejor manera como ve a lo de Paró, es decir, a lo de Faraón. Es como debemos interpretar este enunciado, demostrando la omnipresencia de Adonai. Hay que entender que antes de este momento, amados, Moshe se había enfrentado con Faraón, lo había encontrado durante las 7 plagas primeras en diferentes lugares, pero ahora el Eterno lo estaba mandando hacia el palacio de Faraón y que allí se pudiera encontrar con él y que de esta manera le pudiera anunciar que dejara ir al pueblo de Israel y que él, y si no, ¿verdad?, seguiría derramando sus maravillas y señales. Lógicamente, si nosotros entendemos una perspectiva humana, esto podría causar temor dentro de las personas, podría causar temor al darse cuenta, ¿verdad?, de que tienes que ir al palacio de Faraón prácticamente a confrontarlo en nombre del Eterno. Y es por eso que Adonai usa este recurso y le dice, ven a lo de Paró. Es decir, le está diciendo, yo te estoy enviando hacia ese lugar, pero también entendiendo que hacia allá no irás solo, que hacia allá estarás con mi compañía porque Él es omnipresente y mora en cada espacio, en cada lugar. Entonces, esto también nos enseña muchísimo a nosotros, amados, que tantas veces tenemos que enfrentarnos a diferentes circunstancias en la vida en las cuales tenemos temor de cómo nos vaya a ir, tenemos temor de enfrentarnos a veces a ciertas personas por cualquier motivo, ¿verdad? Y tenemos que ver que si estamos haciendo la voluntad del Eterno, Él nos acompañaría, Él movería los medios, Él nos daría el que hablar, Él nos daría la autoridad. Es importante ver cómo en todo este escenario en el cual Moisés se está preparando para poder enfrentar a Faraón, surgen muchísimas cosas. Que soy torpe de labios, que los ancianos de Israel no me van a creer, que esto y aquello, pero Adonai le está mostrando en todo tiempo que él está con Moshe. Es decir, que no estás solo y que en este momento en el cual tú tienes que ir hacia el palacio de Faraón y poder enfrentarlo y decirle, ¿sabes qué? Dejar al pueblo, él incluso también estaría en ese momento. Entonces, por otra parte, dice ven y no anda, ¿verdad? Dejándole ver a Moshe que él estaría a su lado, pues le estaba enviando directamente a su palacio y anterior a esto Moshe le habló a Faraón
en otros lugares. Entonces, eh, esclareciendo el título de esta parashá, que significa ven, ¿verdad? Vamos a ver por qué allí dice que Adonai fue el que endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente enunciado. Si fue Adonai quien endureció el corazón de Faraón y éste prosiguió de esa manera, ¿acaso no estaría haciendo la voluntad de Adonai? ¿Es un acierto o una falta de parte de Faraón? Porque si la voluntad de Adonai era que Faraón se endureciera, que él endureciera su corazón, y Faraón actuó de esa manera, entonces, ¿está cumpliendo con la voluntad de Adonai? ¿Es un acierto o es una falta? Y un poco de esto vimos la semana pasada en la administración de la hermana Lorena, ¿verdad? Pero no está de más que lo podamos dejar por sentado, ¿verdad? Notamos claramente que Adonai le permite decidir si dejar ir o no al pueblo de los hijos de Israel. Sin embargo, Faraón decidió envanecerse. Y este es el punto que muchas veces en nuestras Biblias leemos, y Faraón endureció su corazón, o Adonai endureció el corazón de Faraón. Y siempre se ocupa la misma palabra, endurecer. Sin embargo, desde la escritura hebrea cuatro, eh, se utilizan cuatro palabras distintas. Y estas se tienen que interpretar en su correcto orden. Porque en una primera instancia, Faraón fue quien decidió endurecer su corazón. Él se envaneció, él se quiso colocar en el lugar de Adonai. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Él se creía un Dios sobre la tierra, un Dios encarnado. Y esa es la cosmología de la divinidad egipcia, ¿verdad? Ellos creerse un Dios encarnado. Y de esto también habla muchas veces el Brit Hadashah. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses habla con respecto al anti-Mashiach, diciendo que este se coloca en el lugar de Adonai, haciéndose como Adonai. Y esto fue lo mismo que hizo Faraón. Se hacía como Elohim, se hacía como un Dios encarnado en la tierra, ¿verdad? Entonces dice que Faraón fue el que decidió por sí mismo endurecer su corazón, vanagloriarse, enaltecerse, envanecerse, y entonces luego Adonai le permitió que siguiera por ese camino. Le permitió que su corazón se siguiera endureciendo y fue así como prosiguió. Y saben que, amados, para este tiempo las cosas no van a ser distintas a esto. Hoy día hay muchas personas que están con un corazón endurecido. Faraón endureció su corazón a las órdenes del Eterno, a sus mandamientos. Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta al desierto. Hoy día la gente hace lo mismo. Endurece, envanece su corazón frente a los mandamientos del Creador. Y miren lo que va a pasar. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía una fuerza de extravío para que crean la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya sabemos que la definición de la verdad es la Torá, ¿verdad? Por ejemplo, Salmo 119, 142, la verdad es tu ley, la verdad es tu Torá, es lo que dice allí. Por lo tanto, interpretando este texto bajo ese pensamiento, podemos ver que todos los que no acogieron el amor a la Torá, todos los que rechazaron la Torá, Adonai, ¿qué les hace? Les permite que una fuerza de extravío venga para ellos a fin de que crean la mentira y no sean salvos. ¿Qué quiere decir esto, amados? Ellos endurecieron su corazón, se resistieron a poder obedecer al Creador, entonces Adonai les permite que su corazón siga endureciéndose y que no crean la verdad. Es por eso que hoy día te tienes que sentir dichoso de poder haber abierto tus ojos y permitir, y que Adonai permitiera que podamos estar en este camino, buscando su voluntad y buscando hacer sus mandamientos obra en nuestras vidas. Así que esto que sucedió con Faraón es exactamente lo mismo que a día de hoy estamos viendo a nuestro alrededor con diferentes religiones. Vamos a ver entonces que el propósito es que Faraón se humillara. Esa era la orden que Adonai le estaba dando, que tenía que humillarse dejando ir a su pueblo. Asimismo nosotros, ¿de qué manera nos podemos humillar? Nos humillamos, ¿verdad? Obedeciendo y acatando la voluntad del Creador en nuestras vidas. Entonces,
El corazón de Faraón y de sus siervos da paso a que Adonai realice maravillas y señales, ¿verdad? Su corazón endurecido permite de que las maravillas y señales se sigan viendo a fin de que con estas plagas sean golpeados y el poder del Eterno se demuestre en la humanidad. Lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis es exactamente lo mismo. Adonai derrama sus copas de la ira y constantemente Apocalipsis señala, y aún así no se arrepintieron de sus malas obras, y aún así blasfemaron contra el nombre del Eterno. Entonces es esa fuerza de extravío. ¿Y sabe cuál es esa fuerza de extravío? Es la soberbia. La soberbia es la mayor fuerza de extravío hacia las personas. Entonces el propósito es perpetuar este relato contándolo a los hijos y que sepan quién es Adonai. Ese es el propósito, que a través de esas maravillas y señales se perpetuara ese relato, se contara de generación a generación lo que Adonai había hecho en la tierra de Egipto para poder liberar al pueblo de los hebreos. Mira lo que dice el versículo 3. Moshe y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, así dice Adonai, el Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me sirva? Si ustedes pueden darse cuenta, son dos acciones en una sola línea, que es, ¿hasta cuándo rehusarás de humillarte? ¿Qué es lo que quiere Adonai? Que Faraón se humille. ¿Y de qué manera se tiene que humillar Faraón? Dejando partir a su pueblo. Y dejar partir a su pueblo es la orden. Entonces, esa humillación consta en obedecer a su palabra. Bajo esta perspectiva, nosotros podemos entender lo siguiente. ¿Realmente nosotros nos humillamos delante del Creador? ¿Realmente nosotros nos humillamos delante de su presencia? Entendiendo que humillarnos delante de Él es obedecer su mandato, es obedecer su orden. Si no hacemos esto, entonces estamos siendo soberbios. Mira lo que dice Mateo 5:5 con respecto a los que se humillan, a los que son humildes. Dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que Adonai le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Filipenses 2:8 con respecto a Yeshua dice, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué manera se humilló Yeshua? Haciéndose obediente. ¿De qué manera nosotros tenemos que ser humildes? ¿De qué manera tenemos que humillarnos? Obedeciendo al Creador y su voluntad. Por otra parte, amados, vamos a entender un poco acerca de la plaga de langosta. Esta ya sería la octava plaga, ¿verdad?, que se derramaría en la tierra de Egipto. Moshe procede a advertir a Faraón que vendrán plagas de las langostas espesas que van a cubrir todo Egipto, que ni siquiera van a poder ver, ¿verdad? Así que, por cuanto él no deje ir al pueblo, plagas de langostas van a venir a la tierra de Egipto. Entonces, las plagas de langostas, amados, va mucho más allá de lo que anteriormente había sucedido. La plaga de langosta es un golpe a lo que sería la economía de Egipto. Recordemos que a través de Joseph, la economía de Egipto se hizo gigante. A través de Joseph pudieron comprar hombres, pudieron comprar campos, tierras, tenían que darle un porcentaje de sus cosechas constantemente al faraón, etcétera, etcétera. Entonces, la economía de Egipto era totalmente gigantesca. Entonces, ¿qué sucedería ahora? A través de la plaga de langosta, esta economía sería totalmente golpeada. Los sirvientes de Faraón le aconsejaban que les permitiera ir a los hombres, es decir, que solamente los hebreos pudieran ir a celebrar fiesta al desierto. Y es lo que le propone a Moshe y Aarón. Esto era para que ellos volvieran. Así visualizamos que sin la familia al lado, nunca habrá una libertad plena. Entonces, ¿cuál era el propósito? Dejar ir solamente a los hombres, retenerles su familia. ¿Para qué? Para que los hombres volvieran, porque no podrían irse sin su familia. De esta manera entendemos que un hombre va a estar en plena libertad siempre y cuando su familia también le acompañe. Entonces, como Faraón no deja ir al pueblo de Israel, solamente le propone que se vayan los hombres, y esa no es la voluntad del Creador, Moshe ejecuta la orden de Adonai, y plaga de langostas cubrió a todo Egipto. Nunca hubo y nunca habrá. Eso es lo que dice la Torah, que nunca hubo y nunca habrá una plaga tan grande como esa. Entonces, de esta manera, la economía fue
golpeada. ¿Por qué? Porque la langosta devoraría todo aquello que había dejado con vida la plaga de granizo y fuego. Entonces, Faraón manda a llamar una vez más a Moshe, le pide perdón, ¿verdad? No estuvo bien lo que hice, etcétera, etcétera, lo que hemos leído constantemente a través del actuar de Faraón, y les pide que clamen a Adonai para que la plaga cese. Así lo hace Moshe, ¿verdad? Sin embargo, Adonai puso terco el corazón de Faraón y prosiguió obstinándose en no dejar partir al pueblo de los hebreos. Entonces tenemos que entender, ¿por qué esta plaga de langosta no tocó a los hebreos? ¿Por qué no los tocó a ellos? Vamos a ver lo siguiente. El libro de Apocalipsis también habla con respecto a una plaga de langostas. Dice así el versículo 3 del capítulo 9. Y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, es decir, de envenenar, de causar mal. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Adonai en la frente. Esto es muy importante porque el propósito de la langosta como plaga es dañar a los árboles, es dañar a las plantas, devorarlos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el término de langostas es bastante figurativo, es bastante simbólico en Apocalipsis, y se trataría concretamente de otra cosa totalmente distinta. Amén. Así que vamos a ir entendiendo. Apocalipsis 14:1 nos habla de 144.000 sellados que tienen el sello en la frente, ¿verdad? Mientras que el libro de Shemot, capítulo 12, versículos 6 al 9, nos dice que la fiesta de Pesach y de Hamatzot se llevarán como una señal en la mano y en la frente. El libro de Deuteronomio también dice que el Shema Israel es una señal en la mano y en la frente. También vemos en el libro de Shemot, ¿verdad?, que habla acerca de que los primogénitos, consagrar a los primogénitos, perdón, también será una señal en la mano y en la frente. Entonces, bajo esta perspectiva entendemos que los hebreos no fueron dañados porque ellos tenían el sello de Adonai. Entonces, ¿en qué consiste este sello de Adonai? Vamos a ver que a través de la redención de Pesach, que es la sangre de Yeshua, y quitando la levadura del pecado de nuestras vidas, quedamos representando a un verdadero hebreo, ¿verdad? Cuando Yeshua le conoce a Natanael, le dice, he aquí un hebreo en el cual no hay engaño, en el cual no hay pecado, el cual ha expiado sus pecados a través del sacrificio de Yeshua y ha sacado la levadura de su vida. Vamos a profundizar más adelante un poquito más acerca de esto. Denme un segundo, amados, vuelvo enseguida. Vamos a ver entonces, amados, a continuación, cómo se desenvuelve la plaga de langostas, para que entendamos un poquito más la perspectiva de lo que el libro Apocalipsis nos enseña, viendo que allí dice que no dañen las plantas, que no dañen los árboles, etcétera. Entonces, ¿a qué se refiere a estas langostas, verdad? Vamos a ver que en el Strong hebreo 697, la palabra que se utilizó para langostas es arvé, ¿ok? Según la enciclopedia Gesenius, que es una enciclopedia en paralelo a lo que conocemos como el Strong, como un diccionario de concordancias, el término Arbe significa también Nefilim, especialmente a los anaquitas descendientes de Caín. Es decir, sabemos que el término Nefilim significa caídos. Muchas veces se asocia a gigantes, etcétera, pero también el término caídos se asocia a aquellas descendencias que están caídas moralmente, aquellas descendencias que están caídas en cuanto a cumplir con la voluntad del Creador. Entonces, de esta manera vamos a entender más o menos a qué se refieren las escrituras cuando se habla de langostas, porque muchas veces usa el simbolismo de la langosta para referirse a los enemigos del pueblo de Israel. La langosta se relaciona con los enemigos de Israel. Mira lo que dice Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Entonces, es allí como se utiliza ese término para referirse a pueblos enemigos de Israel. Entonces, lo que un pueblo destruyó,
después vino otro y destruyó lo que había quedado, y lo que dejó ese pueblo vino otro más y también lo destruyó, etcétera, etcétera. El libro de Jueces, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 5, dice así: porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían de la tierra para devastarla, y en este contexto se está refiriendo a Edom, a Madián y a Amalek, ¿verdad? Así que de esta perspectiva, amados, vamos entendiendo que no muchas veces se refiere al término de langosta de manera literal, a los insectos que vienen y devoran todo, sino que también se refiere a aquellos que son enemigos de Israel. Vamos a ver entonces la novena plaga, la novena maravilla y señal que hizo el Eterno en la tierra de Egipto, que es la de tinieblas. Dice la escritura, ¿verdad?, que hubo densa oscuridad durante 3 días, ¿ok? Y esto es muy importante porque nosotros podemos leerlo como densa oscuridad y quizás entendemos que era una niebla bastante fuerte que imposibilitaba el poder ver, pero esto va más allá de eso y tiene un trasfondo espiritual tremendo. El Strong 653 dice afelá para la palabra oscuridad, ¿verdad? Afelá, que significa desgracia o concreto ocular. Y para densa se utiliza la palabra Joshef, la cual significa oscuridad, tiniebla, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Por eso se entiende que el que está en tinieblas está en ignorancia, o el que anda en tinieblas está haciendo maldad, ¿verdad? Y de esta forma podemos ver que es como una frase reiterativa, es como si se quisiera decir oscuridad oscura, y se tradujo como densa oscuridad, pero es para implicarnos esa doble acción, que no tan solo era una oscuridad física, sino que tenía un trasfondo espiritual también. Con la frase densa oscuridad, ahora sabiendo su significado, concluimos que no solo se trataba de oscuridad física, sino también espiritual. Vamos a ver que en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, nos dice: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces vamos a entender que un verdadero hebreo, amados hermanos, es aquel que anda en luz. ¿Cuál es la luz? El Tejilín 119 dice: lámpara es a mis pies tu Torá. Es decir, aquellos que tenemos la instrucción del Creador, no andaremos en tiniebla, andaremos siempre en luz, andaremos en claridad, podremos ver, nuestros sentidos no estarán apagados. Es por eso que muchas veces vemos, no sé, nos cruzamos con videos musicales, con un montón de situaciones y podemos ver cosas que la persona común no las discierne porque está en oscuridad, su mente está totalmente nublada. ¿Ok? Así que eso es muy importante que lo entendamos. Vamos a ver que hubo oscuridad para los egipcios, pero hubo luz para los hebreos. ¿Cuál sería esta luz? ¿Cuál fue la luz que acompañó a los hebreos? El sol fue creado en el cuarto día, ¿verdad? La lumbrera que señorea en el día. Fue creado en el cuarto día. Sin embargo, la luz estaba presente desde el principio de la creación. Y esta misma es la que alumbró a los hebreos. ¿Y cuál es la luz de la creación? ¿Cuál es la luz del mundo? Este es Yeshua HaMashiach. Juan 8:12 dice: de nuevo pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. Este término en hebreo se dice Or HaOlam. Y Or HaOlam también significa la luz eterna. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es por eso que también nos encontramos, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Y justo estas vírgenes estaban velando ¿con qué? Con lámparas, con luz. Estaban a la luz de la Torá velando, mientras que las que durmieron y no fueron halladas aptas para entrar a la boda fueron las que no tenían luz, las que estaban en tinieblas. Entonces, aquellos que tengamos la Torá en nuestras vidas, seremos bienaventurados porque sabemos cuándo volverá el esposo. Pero aquellos que anden en tinieblas, entonces estarán en perdición. Vamos a ver que 1 de Juan, capítulo 1, el versículo 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos, es decir, que hemos oído acerca de Yeshua. Elohim es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es por esto que, razonando, amados, podemos ver nosotros que si verdaderamente practicamos la verdad, estaremos en luz. Y la manera de estar en luz es cuando estamos cerca de nuestro Creador. Aquí también algo muy importante que podemos notar, que en el Evangelio de Juan se habla de que Yeshua es la luz del mundo. En Primera de Juan se estipula, ¿verdad?, que la luz es Elohim, ¿ok? Para que lo podamos notar, esa perla también incrustada. Vamos a ver entonces que el Eterno dejaría una advertencia antes de poder enviar la última plaga. Ya vimos que el patrón dentro de las 10 maravillas y señales, o las 10 plagas, es que el Eterno avisó con respecto a las primeras plagas, después ya no les avisó nada, simplemente las ejecutaba, y ahora último vuelve a avisar con respecto a ellas. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva vemos el carácter del Eterno, que Él no quiere que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, como lo dice su palabra. Vamos a ver, luego de que Faraón quisiera negociar con Moshe acerca de dejarlos ir al desierto, pero sin animales, se desenlaza la advertencia de la última plaga. ¿Qué es lo que le dice Moshe? Déjanos ir al pueblo a celebrar fiesta Adonai. ¿Qué dice Faraón? Váyanse, pero dejen los animales acá. Moshe, que le responde, ni una pezuña se quedará, ni una pezuña se quedará en la tierra de Egipto. Eso es muy importante, amados, que entendamos que las promesas del Eterno, que su palabra no se negocia. Es decir, si alguno te dice, ya, ok, guarda este mandamiento, pero este no, o este sí, y este sácalo, no, la palabra del Eterno no se negocia, amados. Adonai ordena que se les pidiera a los egipcios objetos de plata y oro. Esta es la justa retribución que le corresponde a todo el cruel servidumbre que les hicieron pasar tantos años. Muchos dicen, pero ¿por qué tuvieron que despojar a los egipcios? Qué malo que hayan hecho eso, ¿los robaron? Porque tenemos que entender que los egipcios le dan las joyas, sus artículos de plata, de oro, sus vestidos preciados, justo después de que hayan muerto todos y cada uno de los primogénitos en la tierra de Egipto. Entonces es obvio que si viene un hebreo y te pide las cosas, tú se las vas a entregar por todo el miedo y el pánico que hay en ese momento. Sin embargo, este es un acto de justicia. Y cuando estudiamos quizás en unas 3 porciones de la Parashá, cuando estudiamos Mishpatim, lo vamos a entender un poquito más, que son estatutos de justicia. Es la justa retribución. Cuando tú haces daño, tienes que reparar el daño y sobre indemnificar a la persona, porque tú robaste un shalom. Esta es la justa retribución que le correspondía a los hebreos por toda la crueldad a la cual fueron sometidos tanto tiempo. Shemot 11:5 al 7. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava, tras las piedras de molino, y todo primogénito de los animales, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca hubo ni habrá jamás, pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta su bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Adonai hace distinción entre Egipto e Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que habrá en Egipto? Habrá gran clamor cuando el Eterno derrame su justicia por aquella tierra. Y eso es un apunte profético a lo que está a punto de ocurrir en nuestros días. Un gran clamor se volverá a repetir en nuestros días durante Yom Teruah, el regreso del Mesías Yeshua, cuando todos gritaremos, algunos gritarán de júbilo, ¿verdad? Porque veremos al Mesías volver y la estábamos esperando, pero otros gritarán de terror. Pues Adonai volverá a hacer distinción entre los que fueron cubiertos por el Pesaj y los que no fueron cubiertos con la sangre de Yeshua. Entonces, amados, cuando dice que habrá gran clamor, es un apunte profético al día de aclamación, a Yom Teruah. Aquellos que estamos cubiertos por Yeshua seremos salvos, mientras que aquellos que
no se cubrieron con la sangre de Yeshua, que no sirvieron a Yeshua, serán destruidos. Mira lo que dice Malaquías 4, del 1 al 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Es un solo día, tanto para los salvos y para los soberbios. Y todos los soberbios, ya habíamos hablado de que esa soberbia, ¿verdad? Será esa fuerza que hará que se extravíe la gente, que no crean la verdad, que se condenen, ¿verdad? Por no haber recibido el amor a la Torá. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Adonai, de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. ¿Ok? Con respecto a esto hay que entender, amados, que a día de hoy ninguno ha sido salvo, ni los que durmieron, ni los que seguimos con vida. Los que durmieron, durmieron con promesa de salvación. Y nosotros también tenemos promesa de salvación. Pero la salvación llegará el día en el cual Yeshua regrese. ¿Okay? Ahí traerá salvación en sus alas. ¿Okay? El libro de Tesalonicenses 5:9 también dice que Adonai no nos ha puesto para ira, sino para salvación. ¿Okay? Entonces, esa ira será ese Pesaj. Es decir, Adonai volverá a pasar por sobre nosotros porque estamos cubiertos con la sangre de Yeshua. ¿Ok? Entonces, vamos a pausar un poco con respecto a lo que es las plagas para luego ver el desenlace de cómo se ejecutó el Pesaj, porque hay un intermedio en esta parashá muy importante que solamente consta de un versículo, que es el mes de Aviv, que es el Rosh Hashanah, es decir, la cabeza de año, así como celebramos Rosh Hodesh, que es la cabeza de mes, también hay un mes que es la cabeza de todos. Y esto es muy importante para celebrar Pesaj. Habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses. O sea, aquí se habla de que este será el principio de los meses. Y ahí es la palabra Jodesh, que viene de la raíz Hadash. Es por eso que hay que entender que es una renovación. Se está renovando el mes. ¿Verdad? Muchas veces decimos, es un nuevo mes, ¿no? Es una renovación del mes. Es una renovación de año. Asimismo, a día de hoy tenemos que entender que no existe un antiguo pacto y un nuevo pacto. Existe un solo pacto que ha sido renovado bajo los mismos lineamientos del pacto anterior, ¿verdad? Que la Torá sigue vigente, la Torá puesta en nuestros corazones, ¿verdad? Ya no en piedra, sino en nuestros corazones. Entonces, hay cosas que fueron cambiadas, pero la Torá sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál mes es este? ¿Cuál mes será el principio de todos los meses? Este será el mes de Aviv. Miren lo que dice Devarim 16:1. Guarda el mes de Aviv y haz la Pascua, el Pesaj, para Adonai tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Adonai tu Elohim de Egipto de noche. ¿Ok? Esta es otra forma en la cual podemos visualizar, ¿verdad?, de que los días comienzan al atardecer. Comenzó el mes de Aviv, ¿verdad?, al atardecer. El día 14 del mes fue el Pesaj, cuando sacrificaron los corderos, pintaron los dinteles, y cuando al atardecer cayó el día, comenzó el día 15, y fue ahí donde el Eterno los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, vamos a entender lo siguiente con respecto a esto, amados. ¿De qué manera podemos identificar el mes de Aviv? Por ejemplo, hay una perla incrustada en la parashá anterior que nos dice que el lino y la cebada fueron destruidos por la plaga de granizo y fuego porque la cebada estaba ya espigada y el lino estaba en caña. Es decir, ¿cuál es el propósito de que la cebada y el lino fueran destruidos? Cortarles ese abastecimiento a los egipcios. Se estaba comenzando a golpear su economía. Es por eso que después viene la langosta y consume lo que había quedado, ¿verdad? Entonces vamos a entender que allí da una pista. Dice que en ese tiempo en el cual cayeron granizos, la cebada estaba espigada. La palabra espigada en hebreo es la palabra Aviv, ¿verdad? Ahí Shemot 13:4 le dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv, ¿verdad? Y el Strong 24 dice que Aviv significa verde, una espiga de joven grano. Hay que entender que no significa madura. Muchos dicen,
No, el mes de Aviv es cuando la cebada está madura. No, es cuando está cercana a su punto máximo de maduración. ¿Y por qué la cebada tiene que estar Aviv para poder celebrar, ¿verdad? El principio del año, el mes de Aviv? Porque a las 2 a 3 semanas después, cuando se celebra la fiesta de Bikurim, Día de las Primicias, había que presentar la primera gavilla dentro, perdón, en el templo, ¿verdad? Para que fuera una ofrenda mecida. Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a acudir a algunos recursos. Hay un hermano de la casa de Judá que se llama Joel. Joel tiene una página de Facebook que se llama Hebreo en Israel, y él da reportes tanto de lo que son los Rosh Hodesh, los inicios de mes, desde Tierra Santa, y también él da reportes acerca del estado de la cebada. Vamos a ver un poquito. Muchos piensan de que es así cuando la cebada ya está a VIP. Sin embargo, con respecto a esa apreciación de la cebada, él dio el siguiente reporte. Cualquier cebada con cualquier forma de grano estaba en la etapa floral, con una masa suave, muy escasa. Esto significa que la cebada está a semanas de Aviv. Esto también significaría que se necesita articulación este año y añadiremos un 13º mes. Y sí, amados, para los que no lo saben, muchas veces y por lo general cada 3 años se agrega un mes número 13 al calendario hebreo. ¿Esto por qué sucede, amados? Sucede porque la cebada no está en su etapa de Aviv para que luego sea presentada como la primera primicia en la fiesta de Bikurim. Entonces vamos a ver otra imagen cuando sí estaba ya Aviv la cebada. Se dan cuenta de que cambia un poco, que tiene como una tonalidad un poco más verde tirando a amarillo. Entonces, dice, una inspección realizada el martes 29 de marzo en Tel Gamá y sus alrededores muestra que hay algunos parches de Aviv. Es decir, que hay algunos sectores en los cuales ya la cebada estaba Aviv. Finalmente nos compartió el año pasado esta imagen ya mostrando campos de cebada en la tierra de Israel que estaban completamente Aviv, que estaban ya a punto de su maduración y para la fiesta de Bikurim ya estarían listos para ser presentados como primicia delante de Adonai. Entonces, esto es muy importante, amados, que nosotros lo podamos entender, porque el año pasado hubieron congregaciones que se adelantaron incluso un mes en poder celebrar la fiesta de Pesach, Hamatzot, Bikurim, etc. Y lo ideal, amados, es que pongamos todos nuestros esfuerzos disponibles a día de hoy para poder celebrar correctamente las fiestas del Creador. Entonces, amados, vamos a ver los instructivos de Pesach. ¿Cuáles son las instrucciones que el Eterno ha dado con respecto a la fiesta de Pesach? Y como lo acabamos de ver, la primera es ubicar el mes de Aviv. Y el mes de Aviv depende de 3 aspectos. Y vamos a evocar los 2 testigos, ¿verdad? ¿Cuáles son los 2 testigos? Los cielos y la tierra. Se debe dar el equinoccio primaveral, ¿verdad? Que siempre es más o menos entre la segunda y tercera semana de marzo. Se debe dar ese equinoccio para que ya esté listo. Entendamos de que ya llegó la primavera en la tierra de Israel. De hecho, las 3 primeras fiestas son las fiestas de la primavera. Luego vamos a ver que la cebada debe estar a Aviv, ya explicamos este punto. Entonces, teniendo el equinoccio de primavera, teniendo la cebada con reporte a Aviv, solamente haría falta el testigo astronómico, que sería visualizar la primera astilla de la luna y entender que si ya se dio el equinoccio, si la cebada ya está Aviv, se puede declarar el inicio de año, el mes de Aviv. Entonces, cuando se viste la primera astilla de la luna, sabemos que es año nuevo bíblico iniciado el mes Aviv, ¿verdad? Nosotros estamos a 2 meses de eso. Acabamos de iniciar el mes número 11, vamos a vivir el mes número 12 y ya entraríamos a celebrar el año nuevo bíblico, es decir, el Rosh Hashanah, la cabeza de años. El segundo punto para instructivo de Pesach, ¿verdad? Es observar el cordero sin defecto de un año para el sacrificio de Pesach, desde el día 10 para inmolarlo el día 14 entre atardeceres. Esto es muy profético con respecto a Yeshua. O sea, tú ubicas el mes de Aviv y cuentas 10 días. El 10 de Aviv, ¿verdad? No de abril, sino de Aviv, ¿verdad? Ese día que se hacía, se apartaba un cordero. ¿Cómo tenía que ser este cordero? Vamos a ver,
el cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser de 1 año. Y este se apartaba para observarlo, que no tuviera tachas, que no tuviera nada malo, y poder sacrificarlo el día 14 entre atardeceres, vale decir, aproximadamente a las 3 de la tarde. Entonces, ¿esto a qué nos trae a la memoria? A Yeshua, por supuesto. ¿Por qué? Porque Yeshua es el Cordero de Pesaj. Yeshua llegó a Jerusalén el 10 de Aviv. Él cuando entra, hace la entrada triunfal a Jerusalén, dicen, Oshiana, Oshiana, el hijo de David. Ese era el día 10 de Aviv. Y Yeshua entró mostrándose y se exhibió en muchos lugares públicos y vinieron muchos escribas, saduceos, fariseos, que lo cuestionaban constantemente. De hecho, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande, y él dice, amarás a Adonai tu Elohim con todo el corazón, alma, mente, de tu prójimo como a ti mismo. Eso fue en los días previos a Pesaj. ¿Por qué? Porque estaban observando al Cordero. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que nunca le hallaron error, que nunca le hallaron defecto. Nadie pudo acusarlo de algo y por eso tuvieron que traer falsos testigos para condenarlo, porque este Cordero no tenía ningún defecto. Entonces, y precisamente Yeshua, el día 14, ¿verdad? Él fue muerto, fue sacrificado aproximadamente a las 3 de la tarde en aquel madero. De esta manera se cumple proféticamente la figura del Cordero de Pesaj en nuestro Redentor Yeshua. Con la sangre del Cordero se debían pintar los dinteles de la casa donde se sacrificó, ¿verdad? ¿Y cuáles son los dinteles? Las gambas, que son los postes laterales, y el dintel, que es el poste que está cruzado. Eso al pintarse, ¿verdad? Nosotros entendemos que forma una letra Tav moderna, que es así básicamente, que es como un cuadrado sin cerrar la parte de abajo, y vamos a entender de que esa letra Tav también se representó en el madero, porque la cruz, ¿verdad? También representa una letra Tav en el hebreo primitivo. Vamos a ver que comer el cordero de Pesaj, ¿con qué? Con hierbas amargas y panes sin levadura. El pan sin levadura representa que el pecado ya no mora en nuestra vida, y las hierbas amargas recuerda la aflicción que se vivió en la tierra de Egipto. Es ordenado no comer nada crudo ni hervido del cordero, sino que hay que comerlo totalmente asado, sus entrañas, cabezas y patas. Lo que sobre no se comerá a la mañana siguiente, sino que se quemará a fuego. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver mucho porque hay gente que piensa que Pesaj es un día. No, amados. Pesaj es un momento. Es el 14 de Aviv al atardecer. Justo antes de comenzar el 15 de Aviv es cuando se hacía la cena de Pesaj. Entonces, bajo esa perspectiva, amados, tenemos que entenderlo como es. Pesaj es el momento. Pesaj es el cordero. El comer el Pesaj es comer el cordero, ¿verdad? Y que lo que quede tenía que consumarse a fuego porque no se podía dejar para el otro día. La instrucción es comerlo con lomos ceñidos, sandalias en los pies y el cayado en la mano, es decir, listo para partir. Esa noche se iban, esa noche el Eterno los sacaba de Egipto, entonces tenían que estar listos, comerlo rápido, apresuradamente, porque ya se iban. Vamos a ver que en Shemot, capítulo 12, versículo 12, dice, y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Por eso que vimos que en cada plaga se ejecutaba un juicio contra un dios falso de los egipcios, pero ya ese día, cuando él mataría a los primogénitos, ¿verdad? Ya sería un juicio totalmente mayor a lo anterior visto. Dice, yo, Adonai, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto. Eso significa Pesach. De hecho, en inglés es Passover, que significa literalmente eso, pasar por alto. Por eso se llama Pesach, que viene de la raíz Pashach en hebreo. Entonces, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Ese os será día memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne a Adonai por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Entonces Adonai ya está indicando lo que él va a hacer, que él va a destruir a cada primogénito de los egipcios, desde el hijo de Faraón hasta el hijo del esclavo, ¿verdad? Y que finalmente esto se recordaría de generación en generación.
Ese es el propósito en verdad, amados. Un segundo. Amén. Entonces, ese es el propósito, que cuando ya estuvieran en la tierra de Egipto y preguntaran, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos este rito? Los niños pregunten, se les dirá, porque Adonai, nuestro Elohim, nos sacó de la tierra de Egipto y pasó por alto sobre nosotros, matando a los primogénitos de los egipcios. Amén. Así que eso es muy importante que lo podamos entender. Esta parashá también nos da instructivos con respecto a la segunda fiesta solemne, que es la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Hamatzot. Y dice así: por 7 días comer panes sin levadura. Hay gente que comete el error de solamente comer pan sin levadura en el día de Pesaj, ¿verdad? Y no, amados, es durante los 7 días que debemos congregarnos y comer el pan sin levadura. Así que por 7 días se debe comer. Esto sería desde el día 14 de Aviv, luego el día 15 de Aviv hasta el 21. Esos son del día 15 de Aviv al día 21, son los 7 días. El día 14, el Pesach, también debe ir acompañado de los panes sin levadura. ¿Qué se debe hacer? Sacar la levadura de las casas por 7 días. Quien coma pan leudado será cortado del pueblo. Aquí van a ver algunas indicaciones que son reiterativas y súper reiterativas. Entonces, cuando la Torá nos está diciendo algo reiteradas veces, es para enseñarnos que allí tenemos que colocar atención. Entonces, el primer y el séptimo día de los panes sin levadura serán Shabbatot solemnes, es decir, que aunque caigan en día de semana, se deben guardar como un día de Shabbat de igual manera. Ninguna obra se debe hacer en ellos, excepto lo que se ha de comer. Es decir, en esos días podemos preparar nuestros alimentos y, y la verdad es que es de bastante gozo que podamos celebrar esta fiesta, amados. Conmemorar Hamatzot porque ese día nos sacó de Egipto. Es decir, el Eterno nos dice que celebremos la fiesta de Hamatzot porque en ese día Él nos sacó de Egipto. En el día de que, cuando el Pesach se celebró al atardecer del día 14, cae la noche, comienza el día 15 y durante esa noche el Eterno sacó al pueblo de Israel. Guardar la fiesta de Hamatzot como un estatuto perpetuo, es decir, para siempre. Comer ácimos, es decir, panes sin levadura, desde el día 14 al atardecer hasta el 21. Durante 7 días no tener levadura en casa, cualquiera que la coma será cortado del pueblo de Israel. No comer nada leudado. En todas las viviendas comer pan sin levadura. Y sé que suena muy reiterativo, pero es así el orden en el cual el Eterno lo establece en Shemot capítulo 12. Finalmente vamos a ver que el Eterno señala lo siguiente: guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entres a la tierra que Adonai os dará, como ha hablado, observaréis este servicio. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este servicio para vosotros? Vosotros responderéis: sacrificio de Pesach es para Adonai, el cual pasó por alto Pesach, ¿verdad? Las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se prosternó, y fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Adonai había ordenado a Moshe y Aarón, y así lo hicieron. Es muy importante que entendamos eso, que aquí se le está dando las instrucciones de todo lo que debían hacer. Y dice, y el pueblo así lo hizo. Es decir, no importa qué tan hebreos fueran, aquel que no sacrificaba un cordero y tenía los dinteles de sus puertas con la sangre de ese cordero, su casa igual sería azotada por la plaga. Es por eso que no vale el que hubieran dicho: sí, yo creo que la sangre del cordero me va a cubrir de la muerte. No, no bastaba con eso, tenían que poner la orden en acción. Así a día de hoy, no basta con que digamos yo creo si no retenemos la doctrina, si no retenemos la enseñanza, si no la ejecutamos en nuestra vida. Es por eso que el libro de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice que si retienen la doctrina que les he enseñado, entonces serán salvos. Y si no, creyeron en vano.
Por eso hay gente que cree, que cree, que cree. Y la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios incluso muchas veces están a una mayor altura que nosotros, porque ellos creen y tiemblan. Nosotros muchas veces ni siquiera temblamos ante la presencia de Adonai, simplemente creemos. Entonces, esa es la real distinción. Recordemos que somos humildes y nos humillamos ante el Creador siempre y cuando obedezcamos su palabra. Entonces, es así como se desembocaría la última maravilla en la tierra de Egipto, que sería esta última plaga. A la medianoche Adonai hirió a los primogénitos de hombre y de bestia en la tierra de los egipcios. Note allí, dice que hirió primogénitos de hombre y de bestia en la tierra de los egipcios, no dice simplemente de los egipcios. Vale decir, si algún hebreo no había seguido las instrucciones, también padecería las consecuencias. Y fue así que muchos egipcios oyeron esto e hicieron caso, ¿verdad?, a las instrucciones que el Eterno había dado, y fue que ellos también recibieron esa bendición de pasar por alto. Vamos a verlo más adelante. No había casa que no tuviera un muerto. Hubo gran clamor. Entonces Faraón mandó a llamar a Moshe y a Aarón y les pidió que se marchasen con todo su pueblo y animales para servir a Adonai conforme a su palabra. Esto es muy importante también, amados, porque este es el momento en el cual Faraón se humilla y dice, ok, que se vayan, que se vayan. Tuvo que pasar lo peor para que finalmente su corazón ya no estuviera endurecido y permitiera que los hijos de Israel salieran de aquel lugar. Los egipcios presionaban al pueblo a que se marcharan. Entonces los hebreos cargaron su masa antes de que deudara y conforme a lo ordenado por Moshe, ¿verdad?, les pidieron a los egipcios los utensilios de plata, de oro y sus vestidos. Esta sería la promesa cumplida que el Eterno le hizo a Abraham, cuando en Génesis capítulo 15 le dice, de cierto tu descendencia será esclavizada en una tierra extranjera, pero yo también voy a juzgar esa tierra, y a la cuarta generación saldrán con regalos y obsequios. Nosotros vemos que cuando Abraham pasó por Egipto, junto a Sarai, su esposa, ellos también, cuando salieron de aquel lugar, salieron con riquezas, con obsequios. Ese es un patrón cíclico que se cumple en las escrituras, ¿ok? Así que es muy importante que eso lo podamos ir apreciando. Los hijos de Israel salieron entonces de Ramsés a Sucot. Esto es muy importante por lo que representa. Ramsés, que lo que era el nombre de uno de los faraones. Había un lugar que se llamaba Ramsés. Ellos salieron de allí y fueron hacia Sucot. Nosotros también salimos muchas veces del yugo de los faraones y salíamos a Sucot. ¿Y qué representa Sucot, amados? Sucot representa ese momento de shalom, ese momento de refrigerio que el Eterno nos regala mediante esa fiesta. Ahora, esta no era la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Esa ya es una fiesta de invierno. Pero, sin embargo, había un lugar que se llamaba Sukkot y estaba muy relacionado con Abraham, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de los Jubileos dice de que Abraham también celebró la fiesta de Sukkot y que él también edificó tabernáculos. Así que también tiene mucho que ver con eso. Finalmente, salieron 6.000 hombres, sin contar los pequeños. Esa fue la cantidad que salió de Egipto, y también podemos apreciar, amados, que junto con ellos salió una gran multitud y abundancia de animales. ¿Cuál sería esa gran multitud? Sería una multitud mixta, ¿vale? Es decir, hebreos que acompañaron a los egipcios, perdón, o sea, egipcios que acompañaron a los hebreos para poder salir de aquella tierra. Esos fueron egipcios que fueron temerosos de Adonai para ese momento. Dice el versículo 43, después dijo Adonai a Moshe y a Aarón, este es el estatuto de Pesa, ningún hijo de extraño comerá de ella. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero, lo circuncidarás y podrás comer de ella. ¿Ok? Así que este punto, amados, también es muy importante que lo podamos entender, porque siempre que llega el tiempo de pesa, hay mucha gente que comienza a decir, no, el que no está circuncidado no puede comer pesa, porque Éxodo 12:43 dice, etcétera, etcétera. Vamos a entender algo, amados. El propósito de la circuncisión en este contexto cuando todavía Yeshua no había venido, ¿verdad? El propósito es que de esa manera tú pasaras a pertenecer al pueblo de Israel.
¿Cómo te volvías un ciudadano del pueblo de Israel? Haciéndote la circuncisión. En el caso de las mujeres, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim, y se unían al pueblo. En el caso de los varones, ¿verdad? Era por medio de la circuncisión. Ojo, el que no puede comer del Pesaj es el extranjero. ¿Ok? Así que vamos a entender eso, amados. Hoy día nosotros somos extranjeros a la ciudadanía del pueblo de Israel. De ninguna manera. El libro de Efesios, capítulo 2, nos señala en muchas partes que ya no somos extranjeros ni advenedizos, que somos conciudadanos de los santos, acercados a la ciudadanía de Israel por medio de Yeshua. Yeshua nos permite ser identificados como hebreos, ser israelitas por medio de él. Por lo tanto, amados, una persona que en nuestros días, ¿verdad?, tiene su corazón circuncidado, sí puede participar del Pesaj. Ahora, otro punto que debo aclarar con respecto a esto no exime, ¿verdad?, a que la circuncisión física a día de hoy esté abolida. Sí está vigente, amados. Sí tenemos que circuncidarnos los varones, sí tenemos que abrazar los pactos y las promesas, como el mismo libro de Efesios capítulo 2 lo dice, pero en el caso de aquellos que no la tengan, no los exime de participar del Pesaj, porque la ciudadanía de israelita ya te la dio Yeshua. ¿Ok? Es importante, amados, no irnos a ambos extremos. Gente que dice, no, el que no está circuncidado no puede. Gente que dice, no, la circuncisión ya nada es. Ambos extremos son malos, amados. Entonces, sí podemos participar del Pesaj teniendo nuestro corazón circuncidado, pero esto no dice que la circuncisión esté abolida. Por ejemplo, a Abraham se le dio la promesa antes o después de la circuncisión. Fue antes de la circuncisión, pero una vez que ya tuvo la promesa, él se circuncidó. Entonces, de ninguna manera una cosa quita la otra. Entonces, esta será una ley para el nativo y para el extranjero. Es decir, una misma Torá, tanto para el nativo y para el extranjero que ha sido injertado el pueblo de Israel. Nosotros vemos que a los pies del Sinaí, en Éxodo 19 y 20, no tan solo estaban los hebreos, sino que allí también estaba la multitud mixta, que sería los egipcios que salieron junto al pueblo hebreo. Amén. Así que vamos a ir ya finalizando. Vamos a ver el último tema de la parashá, que es con respecto a la consagración de los primogénitos. Y es muy importante cómo una cosa se va trasladando a otra. Shemot 13:12 dice, harás que todo lo que abra matriz sea dedicado a Adonai, y todo primerizo de la cría de tus animales, de los machos, serán para Adonai, excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás por un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos, ¿ok? Así que esto es muy importante porque aquí, amados, están utilizando dos palabras que son dedicado y redimido. Entonces, esto es con el fin de perpetuar el relato del Pesaj por generaciones. Es decir, Adonai les perdonó la vida a los primogénitos de los hebreos, ahora los primogénitos de los hebreos tendrían que ser consagrados y redimidos para Adonai. Entonces, Shemot 13:16 dice, te será pues por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Adonai de Egipto. Entonces, con eso ya entendemos, ¿verdad? Que incluso en la consagración de los primogénitos tiene que ver con una señal en la mano y en la frente. Es por eso que Apocalipsis habla de que les pondrá una marca en la mano y en la frente. Muchas veces no quiere hacer una referencia totalmente física, de que literalmente tendrás una marca aquí o acá, sino que con que tú ya no hagas la voluntad del Eterno con tu obra, que son tus manos, o con tu pensamiento, que no tenga la voluntad del Eterno en tu voluntad, ya estás marcado por la bestia. Pues el cristianismo a día de hoy espera y espera que haya un microchip, que haya esto, otro, y finalmente ya están marcados por la bestia, porque no tienen ni la voluntad ni el accionar de hacer las cosas como Adonai las encomienda. Entonces, hablamos de dos palabras, dedicado y redimido. Para dedicado es Kadash, la cual es la raíz de la palabra Kadosh, que es santificado, y por eso entendemos que es algo limpio, ¿verdad? O sea, ritualmente limpio, apartado, celebrado,
consagrar, dedicar. Es decir, es santificar a la persona, santificar al primogénito para el Eterno, apartarlo para Él. Mientras que la palabra redimir es en hebreo padá, que significa separar, rescatar, liberar, preservar. ¿Ok? Y esto tiene que ver con un costo. Había que dar algo, que era un animal, para poder rescatar al primogénito. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? ¿Qué es lo que realmente Adonai quiere a través de redimir al primogénito, de consagrarlo? La función del primogénito, amados, para este momento, lo que Adonai tenía en su maravillosa mente, era que el primogénito se estableciera como el sacerdote de la familia. Si ustedes se dan cuenta, antes del pecado del becerro de oro, el Eterno jamás habló de un sacerdocio levítico o de un sacerdocio arónico. Él habló de que todo su pueblo, las 12 tribus de Israel, serían un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? De reyes y sacerdotes. ¿Quiénes serían esos sacerdotes del pueblo? Cada primogénito de la familia. Esto tiene que ver mucho con el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Cada primogénito sería sacerdote de su familia. Este era el plan original. Sin embargo, como solamente una tribu se mantuvo en santidad, es decir, apartada, frente al pecado del becerro de oro, el Eterno tuvo que establecer y estipular el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, ¿verdad? Así que eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, amados. ¿Por qué? Porque por cuanto el pueblo de Israel no se mantuvo en santidad frente a ese pecado, y solamente una tribu lo hizo, ahora se establecería el sacerdocio levítico. Así que ya entendimos, amados, que lo que el Eterno quería es que hubiera un sacerdote por familia, que el primogénito de cada familia se consagraba para el Eterno, tanto para llevar las cuestiones políticas de la familia, las cuestiones económicas y también, por supuesto, perpetuar la Torá a toda su familia. Entonces, esto también es una figura profética de lo que Yeshua hace en nuestro tiempo, amados. Vamos a ver que la palabra Kadash, ¿verdad? Que era apartar, consagrar, y esto también se dio con Yeshua. Lucas 2:22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, aquí es muy lindo como lo traduce la Biblia textual, porque si bien la Torá dice que la mujer estará en impureza cuando dé a luz, ¿verdad? Eh, aquí la Torá dice de que la purificación, aquí la Torá dice que ellos se purificaron, refiriéndose a Joseph, refiriéndose a Miriam, porque eran un ejat delante del Creador. Entonces, ellos se purificaron según la ley de Moshe y lo subieron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo a Adonai, es decir, será llamado consagrado para él. Es por eso que el sumo sacerdote tiene acá una tiara que dice santidad a Yud Hei Bat Hei. Eso era lo mismo que se quería hacer para cada primogénito de cada familia. Entonces, eso es el Kadash. Luego vendría el Pidión Javen. El Pidión Javen significa el rescate del hijo, el rescate por el primogénito. Y esto tenía un costo, y a través de Yeshua también lo vimos. Y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho ante la ley de Adonai, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, con Yeshua se consagró, ¿verdad?, a Adonai y también se pagó el rescate por él conforme a lo que la Torá nos enseña. A día de hoy vamos a ver que por medio de Yeshua somos restaurados nosotros con primogenitura. Mira lo que dice el libro de Hebreos 12, 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a Jerusalén, la celestial, y a las miradas de los malachim, de los ángeles, a la iglesia de los primogénitos, a la congregación, a la Keilah de los primogénitos, inscritos en los cielos, a Elohim, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Ok? Bajo esta perspectiva, amados, entendemos verdaderamente el sacerdocio de Melquisedec. Lo que el Eterno sigue queriendo para su pueblo es que sea un reino de sacerdotes que tenga un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Yeshua, el primogénito de los primogénitos. Vamos a ver, sin embargo, Yeshua sería el primogénito de entre todos. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes escogió,
también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que él, Yeshua, sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, es maravilloso como lo vemos, amados. Lo que se va a restaurar en los tiempos en que Yeshua venga es el sacerdocio de Melquisedec. Cada primogénito de cada familia será consagrado como sacerdote, mientras que Yeshua será el sumo sacerdote entre todos ellos. Así como habían muchos levitas, pero solamente Aarón era el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. ¿Ok? Así que eso es maravilloso que lo podamos entender desde la perspectiva hebrea y entender por qué el Eterno quiere que seamos sacerdotes, que seamos consagrados para Él y para que perpetuemos la Torá en nuestras familias. Con esto colocamos fin, amados, a la porción de la parashá del día de hoy, pero antes de finalizar, ¿verdad? Vamos a ver un poco de la cronología de Yeshua con respecto a la fiesta de Pesaj y cómo se cumplió en él. Para eso, amados, vamos a desplegar acá una línea recta desde el día 10 hasta el día 21 del mes de Aviv, del primer mes bíblico. El día 10, según Éxodo 12:3, que se estipulaba que tenía que ser apartado el cordero. Dice, lo observará del día 10 para inmolarlo el día 14. Ustedes ven aquí abajo, amados, ¿verdad? Esta línea que está acá, la que está en líneas grises, nos colocamos el calendario gregoriano comparado al calendario hebreo. Arriba tenemos en colores el calendario del mes de Aviv, en los tiempos de Yeshua, y aquí abajo tenemos los días de la semana del calendario gregoriano, ¿verdad? O romano, ¿verdad? Entonces, vamos a entender lo siguiente. Ese mismo día en el cual se debía apartar el cordero, el 10 de Aviv, ¿qué es lo que hizo Yeshua? Yeshua hizo la entrada triunfal en Jerusalén. Se presentó y durante 4 días él fue observado y no le pudieron hallar ninguna tacha, ningún defecto, ni los fariseos, ni los escribas, ni ninguno de los que estaban en el poder social para ese momento. El día 14, al atardecer, según el libro de Shemot 12:6, había que sacrificar el Pesaj. Ese mismo día, Yeshua fue muerto, como lo dice Marcos 15:25 y Marcos 15:34 al 37. Ese día Yeshua fue inmolado en el madero. Luego, desde el día 15, ¿verdad? Yeshua murió un miércoles al atardecer. Cuando ese miércoles se oscureció y seguía siendo miércoles, pero ya había cambiado el día hebreo, que es entre atardeceres, había comenzado el 15 del mes de Aviv, Yeshua fue sepultado. Y según Éxodo, capítulo 12, versículo 15 al 18, por 7 días se debe comer panes sin levadura, ¿verdad? Es así como se cumple esa fiesta en el cuerpo de Yeshua al ser sepultado, porque él quita el pecado del mundo. Entonces, Yeshua fue puesto en su sepultura en ese momento. Marcos 15, 42 al 47 lo detalla. Incluso dice allí que se querían dar prisa porque ya estaba por comenzar el día de Shabbat. ¿Qué día de Shabbat? El Shabbat alto del primer día de panes sin levadura. Luego vamos a ver que la Torá nos enseña que el Levítico 23 del 10 al 11, que cuando tú celebras la fiesta de Hamatzot, de los panes sin levadura, al siguiente Shabbat semanal será la fiesta de Bikurim. Es por eso que Yeshua pasa 3 días en el sepulcro. Él fue sepultado el miércoles al atardecer, jueves al atardecer un día, viernes al atardecer 2 días, sábado al atardecer, cuando terminó el día de Shabbat, fue el día en el cual Yeshua resucitó. Un sábado al atardecer. Yeshua guardó Shabbat incluso en el sepulcro. Esto no significa que él haya resucitado en el día domingo, no. Él resucitó en el primer día de la semana del calendario hebreo, que equivale al calendario gregoriano, sábado al atardecer. Entonces, Mateo 28:1 así lo demuestra. Una vez que se celebra la fiesta de Bikurim, la Torá nos ordena, ¿verdad? Y nos enseña que debemos contar 50 días, 7 semanas, ¿verdad? Y que de esa manera llegamos a la fiesta de Shavuot. Es por eso que vamos a ver que en el libro de los Hechos, Yeshua estuvo por 40 días junto con sus discípulos
y 10 días después descendió el Ruach HaKodesh en el templo, ¿verdad? Tal cual como lo dice Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Eso es muy importante. El Espíritu Santo no descendió en el aposento alto. El Espíritu Santo descendió en el templo de Jerusalén, sobre los 120 que estaban unánimes y en oración. ¿Cuál es la prueba de esto? Que cuando ellos hablaron en lenguas, todos los judíos que habían peregrinado pudieron entender. Los judíos no peregrinaban al aposento alto, los judíos peregrinaban hacia el templo, amados. Así que de esa manera entendemos la cronología de Yeshua en torno a las fiestas de la primavera. Entonces, muy importante ya para colocar punto final, amados, entender el plan de salvación a través de Pesach, a través de Yeshua. Vamos a ver que Yeshua sería ese cordero sacrificial de Pesach, el cordero de Elohim que nos quita el pecado, esos panes sin levadura que representan sin pecado, y nos consagra como sacerdotes para el eterno, a través de la redención y del rescate de los primogénitos. Amén, amados. Así que esta ha sido la porción de la parashá del día de hoy. La verdad que ha sido una porción muy bendecida que nos ayuda muchísimo a poder entender cada día más el plan perfecto del Eterno para con nuestras vidas, amados. Así que toda honra y toda gloria sea para nuestro Creador. Amén. Aleluya.